Siguiente ejercicio. Me dice, una pirámide de base cuadrada y un cono tienen el vértice común O. A ver, vamos a graficar. Tenemos allí un cono cuyo vértice vale O y tenemos nosotros una pirámide de base cuadrada. Además dice que la base de esta pirámide está inscrita en la base del cono. Allí está. La base de esta pirámide es un cuadrado el cual está inscrito en la base del cono y tienen el mismo vértice común O. Ya está. Hallar el volumen comprendido entre las caras de la pirámide y la superficie del cono. Es decir, para poder hallar ese volumen que me están preguntando, bastará restar el volumen del cono menos el volumen de la pirámide. ¿Estamos? Además me dicen, si el lado del cuadrado mide raíz de 2 y la generatriz del cono vale 9 metros. Bien, allí está. El volumen que tenemos que calcular entonces simplemente será una resta. El volumen del cono menos el volumen de la pirámide. Y además, el lado del cuadrado vale raíz de 2 y la generatriz del cono vale 9. ¿Estamos? Repasemos un poquito de teoría. Si nosotros tenemos un cono, ¿a qué es igual su volumen? El volumen es igual a 1/3 área de la base. El área de la base, como es una circunferencia, es pi r cuadrado. Bien, por la altura. Y la altura está graficada aquí. Cuando tenemos nosotros una pirámide, el volumen, ¿cómo se calcula? Muy similar. 1/3 área de la base. Como el área de la base, como es un cuadrado, el área de la base será lado al cuadrado, ¿cierto? Por altura, la cual está graficada aquí. Muy bien, vamos aquí entonces. Si nosotros graficamos la parte de la base, mira, la circunferencia es la base del cono y el cuadrado es la base de la pirámide, ¿cierto? Allí está. Además sabemos que el lado del cuadrado vale raíz de 2, según el problema. Bien, raíz de 2, raíz de 2. Por un teorema de Pitágoras podríamos nosotros calcular la hipotenusa de este triángulo, ¿verdad? ¿Sí? Utilizamos el teorema de Pitágoras y hallamos ese lado. ¿Cuánto vale? 2. Bien, vale 2. Eso quiere decir entonces que el radio de esta circunferencia, ¿cuánto valdrá? 1, ¿verdad? El radio vale 1. 1 para acá y 1 para acá. El radio vale 1. Muy bien. Ahora sí. Si nosotros tenemos en cuenta este triángulo que está aquí, ¿listo? Fíjate, ese triángulo que está aquí. Lo que tendríamos es lo siguiente. Ahora vamos a graficar ese triángulo aquí abajo. Esta longitud de aquí vale 9. Ahí está. Y esta longitud que está aquí abajo es el radio de la circunferencia. Bien, y el radio de la circunferencia, ¿cuánto valía? Hemos dicho 1, ¿verdad? 1. Allí está. Por un teorema de Pitágoras podríamos calcular esta longitud. Esa longitud valdría raíz de 80 o 4 raíz de 5, haciendo pequeñas operaciones, ¿verdad? Esta longitud es la altura del cono o de la pirámide, ¿verdad? ¿Listo? Y eso también vamos a necesitar al momento de reemplazar para poder calcular los volúmenes. Ahora sí, creo que ya tenemos todo. Reemplacemos entonces. Para el cono, el volumen del cono es pi, ¿listo? Pi r cuadrado por altura sobre 3, ¿cierto? Lo que teníamos acá. Pi r cuadrado, a ver, pi, el radio vale 1, hemos dicho, pi r cuadrado, por altura, la altura vale 4 raíz de 5 sobre 3. Mientras que el volumen de la pirámide es, nuevamente, 1/3 área de la base por altura. Es decir, el área de la base es el área del cuadrado.
o sea, raíz de 2 al cuadrado. Bien, raíz de 2 al cuadrado por altura, 4 raíz de 5 sobre 3. Hacemos operaciones sencillas. Tendríamos entonces 4 raíz de 5 pi sobre 3 y 4 raíz de 5 por 2 sería 8 raíz de 5 sobre 3. Como son fracciones homogéneas, pues muy fácil de resolver. Tendríamos factorizando 4 raíz de 5 sobre 3, bien, dentro del paréntesis me quedaría pi menos 2. Ya está, 4 raíz de 5 sobre 3 por pi menos 2, esa sería la respuesta. La alternativa A. Siguiente ejercicio. Me dicen, por el vértice B de un triángulo ABC se traza BD perpendicular al plano ABC. A ver, grafiquemos. Tenemos nosotros un triángulo ABC. Dicen que por el vértice B voy a trazar BD perpendicular a este plano. Allí está. Graficamos BD perpendicular al plano del triángulo. Como es perpendicular al plano del triángulo, también es perpendicular a estas líneas, BC, y perpendicular a AB, ¿cierto? Bien, luego dice, el punto D se une con los vértices A y C. Vértice D se une con A y se une con C. Obviamente va a formar otro plano. Bien. Además se traza BH, bien, perpendicular a AC. Vamos a graficar entonces BH, el cual es perpendicular a AC. Además me dice que H pertenece al segmento AC. Ahí está. Si BH es igual a 36 quintos, allí está. BH 36 quintos. Y BD 36 quintos raíz de 3, allí está. Entonces, el área de el triángulo ADC entre el área del triángulo ABC es, bien, me piden entonces la división entre el área de este triángulo ADC entre el área de este triángulo ABC. Muy bien, ya está. Recuerda que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Listo? Acá tenemos, mira, base. La altura del triángulo rojo es la que no tendría. ¿Estamos? Vamos a ir en busca de ese valor. Voy a graficar una recta que vaya desde H hasta D. Allí está. Bien. Me interesa cuánto vale esta longitud. Para eso, fíjate en este triángulo. A ver. Este lado de acá vale 36 quintos. Este lado de acá, 36 quintos raíz de 3. Y me piden este de acá. Podría utilizar el teorema de Pitágoras para calcular ese valor. ¿Listo? Podrás hacerlo de esa forma. Yo voy a utilizar un triángulo notable. Me doy cuenta de que uno de los ángulos o uno de los catetos es igual al otro, sino que uno está multiplicado por 1 y el otro está multiplicado por raíz de 3. Eso sucede solamente en un triángulo notable. El ángulo o el triángulo cuyos ángulos son 30 y 60. Observa, uno de los catetos es proporcional a 1 y el otro es proporcional a raíz de 3. Si nosotros hacemos la analogía, observa, este lado de acá vale 36 quintos, este de acá 36 quintos, o que es lo mismo a 1 por 36 quintos. Este lado de acá, 36 quintos raíz de 3, es este. Pero también lo podríamos poner como raíz de 3 por 36 quintos. ¿Estamos? Y observa entonces que las proporciones se van multiplicando por una constante que vale 36 quintos. Por lo tanto, este lado de acá, la hipotenusa, valdría 2 por 36 quintos por esa constante. ¿Bien? 2 por 36 quintos. O sea, 72 quintos. Si te mareas un poco con esto,
simplemente podrías hacer un teorema de Pitágoras para hallar esa longitud. Bien. Ok, entonces traslademos, esto vale 72 quintos y además, bueno, este ángulo vale 60 grados. ¿Estamos? Bien. Ahora sí, ya estamos listos para calcular lo que me están pidiendo. Me piden a mí la superficie o área del triángulo ADC entre el área o superficie de el triángulo ABC. Muy bien, nos ubicamos en ADC. ADC. El triángulo cuya área sería AC, que no sabemos cuánto vale AC, por la altura, que es 72 quintos sobre 2. AC por 72 quintos sobre 2, ¿cierto? Base por altura sobre 2. Y la superficie del triángulo ABC, de este triángulo de acá, sería base AC por altura 36 quintos sobre 2. AC por 36 quintos sobre 2. No he puesto esas divisiones entre 2 porque igual se van a simplificar acá, ¿verdad? Resolvamos eso entonces. AC se va a simplificar, el 5 también se va a simplificar, ¿verdad? Lo único que me queda es 72 sobre 36 y eso vale 2. Esa es la respuesta, 2.